Vamos a entender el siguiente concepto. ¿Qué pasa cuando todo el tiempo la insulina está en la sangre? Cuando todo el tiempo tienes insulina en flujo, cuando todo el tiempo hay insulina en la sangre, tu cuerpo está todo el tiempo en alerta roja. De la misma manera que si tienes una avenida, imagínate Insurgentes, y todos los semáforos, todo el tiempo están en rojo. ¿Les harías caso? Te pregunto, te espero una respuesta en el chat. Si tienes avenida Insurgentes y todos los semáforos todo el tiempo están en rojo, o la avenida que quieras, todos los semáforos todo el tiempo están en rojos, ¿les harías caso? ¿O dirías, ay, no, esto no sirve, me sirve? Ok. Ahí tienes tu respuesta. La hiperinsulinemia genera resistencia a la insulina. Es como si todo el tiempo está prendida la alarma sísmica, todo el tiempo. Alarma sísmica, todo el día, todo el tiempo. Al principio sí dices, pero después de que está 3 días, 4 días, 5 días prendida, ya haces tu vida normal. Hasta dejas de escucharla. Eso es lo que sucede con la insulina en tu cuerpo. Todo el tiempo la insulina en sangre genera resistencia a la misma. ¿Y por qué se sube la insulina? Porque tu cuerpo quiere usar glucosa. Porque te creíste una campaña mercadológica que te dijo que tenías que comer 65% carbohidratos. ¿Y cuántos carbohidratos se convierten en glucosa en tu sangre? Todos. Entonces el problema no es tanto que los cuerpos ya no los hagan como antes. Mucha gente me dice, ay, mi abuelita vivió 100 años y no tenía estos problemas. Pues sí, pero tu abuelita no estuvo viviendo todo el día con Splenda y con Svetia, que en realidad es 99% azúcar, pero no lees la etiqueta, y no creció con una fórmula de bebé que tiene más maltodextrina que, que polisacáridos o almidones, ¿no? O grasa o proteína. ¿Sí? Tus abuelitos no crecieron así. Y hoy en día hay niños de 4 años con diabetes. ¿Por qué? Porque sabemos que la naturaleza es sabia, pero la industria lo es más. Ahí está el problema. Hay que entender índice glucémico y carga glucémica. Déjame acompañarte o acompáñame en esta historia de azúcar, ¿sí? En esta dulce historia. Normalmente la glucosa debería estar en un margen saludable, alrededor de 80 en un individuo sano. 80, 70, 80 miligramos por decilitro, ¿vale? La insulina también tiene que estar en un margen bajo, ¿no? Es una proteína. La insulina es una hormona que es una proteína, ¿sí? Todo lo que termina en ina, con el sufijo ina en tu cuerpo es una proteína, ¿vale? O tiene una proteína. Entonces, normalmente cuando tú consumes carbohidratos, ¿sí? Por ejemplo, aquí te pongo el ejemplo de la quinoa, que tiene un índice glucémico bajo, y no te comes 1 kilo de quinoa, te comes una porción razonable, 50 gramos de quinoa, va a pasar esto. Empieza a subir en rojo la glucosa y en azul la insulina. Primero tienes un pico de glucosa moderado, ¿sí? Si te fijas, la glucosa sube de un margen de más o menos 75 a 110. Sí se libera insulina a partir de que se supera más o menos el margen. La liberación dura de insulina es cuando la glucosa supera los 100 o cuando hay un diferencial de más o menos el 25%, lo que sucede antes, ¿sí? Pero no tienes por qué saber esto. Simplemente saber que si sube la glucosa, sube la insulina. Siempre. Sube la glucosa, sube la insulina. Y a mayor insulina, mayor absorción de glucosa. Otra vez, a mayor insulina, mayor absorción de glucosa. ¿Vale? Entonces, a mayor insulina, mayor absorción. Entonces, cada vez que sube más la glucosa, sube más la insulina. Pero cuando sube más la insulina, se absorbe más la glucosa que tiende a bajar. Entonces, lo que va a suceder es primero sube la glucosa, después sube la insulina, y a mayor insulina, primero baja la glucosa y después baja la insulina. ¿Sí? Y eso sería una respuesta razonable, que alrededor de 120 minutos tienes una respuesta controlada de insulina y de glucosa, ¿no? Más o menos 2 horas, son los estudios que se hacen, ¿sí? Los estudios de glicemia postprandial, que es cómo funciona la glucosa y la insulina en tu cuerpo. En 0, en 30, en 60, en 90 y en 120 minutos sería el estándar, el más alto estándar de medición de glucosa e insulina en el cuerpo. ¿Sí? Pocas personas hacen esto, es muy costoso. Pero bueno, esto sería lo que se podría definir como una respuesta razonable o normal de la glucosa en sangre. ¿Vale?
Después tenemos el índice glucémico y la carga glucémica descontrolada. Tenemos índices glucémicos altísimos. Comer arroz, harinas, comer cosas con índice glucémico elevadísimo, como la maltodextrina. La maltodextrina es un compuesto industrial que nace principalmente nace como un relleno. Sí, es almidón de tapioca, almidón, no es un almidón, es un polisacárido, pero bueno, es bautizado en la industria, se les da el derecho en la industria de llamarle almidón, porque tiene un parecido. Sin embargo, hoy sabemos que el índice glucémico de la maltodextrina es de 120, es mayor a la glucosa. Si tú te tomas glucosa líquida, tiene un índice glucémico de 100. La maltodextrina tiene más, ¿sí? ¿Pero qué pasa? Tiene una carga glucémica chiquita. Su carga es poquita cantidad de azúcar, pero se absorbe muy rápido, ¿vale? Entonces, tenemos que sube la glucosa, sube la insulina, sube muchísimo la glucosa, sube muchísimo la insulina, pero la glucosa baja muy rápido. ¿Por qué? A mayor insulina, más absorción de glucosa. Pero como es poquita la glucosa, esta maltodextrina te genera un pico gigante de glucosa y un pico gigante de insulina. Baja rapidísimo la glucosa y la insulina sigue en flujo. Tarda en bajar porque tiene que ser reabsorbida. ¿Sí? Tiene que ser reabsorbida. Y entonces, todo ese tiempo en el que hay insulina y no hay glucosa, tienes la historia clásica de Pedro y el lobo, en el que el pobre Pedro gritaba ¡lobo! Y se entretenía engañando a la gente del pueblo, hasta que la gente no le creyó, y cuando sí hubo lobo, nadie le creyó. Un segundo, vuelvo en un segundo. Denme 5 segundos. Estamos de vuelta. Se paró un poco la transmisión. Tuvimos ahí como una pausita en la señal, pero estamos de vuelta. ¿Sí me escuchan bien? Padrísimo, una disculpa, pero al parecer todo bien. Al parecer todo bien. Bien, como les decía, esta situación es la clásica situación de Pedro y el Lobo. Si tú estás comiéndote tu platito de granola, que tiene un índice glucémico horrendamente alto, con mielecita, aunque sea mielecita de agave, y su frutita y su yogurt endulzado light, que es bajo en grasa, alto en azúcar. Estás comiendo algo que crees que es sano, pero estás generando esta situación. Picototote de glucosa, picototote de insulina. Entonces, cuando baja la glucosa, la insulina tarda en bajar aproximadamente esos 120 minutos, porque tarda en degradarse, es una hormona. Las hormonas no desaparecen, se tienen que degradar, reabsorberse como aminoácidos, ¿sí? Entonces, todo ese tiempo que tienes insulina y no hay glucosa se le conoce como el área bajo la curva de la insulina. El área bajo la curva de la insulina es uno de los principales predictores de la resistencia a la insulina y la diabetes, pero nadie te lo dijo. ¿Sí? A esto se le conoce como hiperinsulinemia. Otra vez, a esta situación que estás viendo en pantalla, cuando hay mucha insulina y no hay tanta glucosa, se le conoce como hiperinsulinemia. Quiere decir que es un estado en el que el área bajo la curva es grande. Comiste carbohidratos de absorción rápida, carbohidratos simples que generaron un pico totote de glucosa, pero se absorbió rápido y la insulina tardó en bajar. La hiperinsulinemia es la causa raíz, una de las causas raíces de la resistencia a la insulina. Es otra vez, tienes la alarma sísmica sonando como loca, pero sales, o sea, durante todo el tiempo que está sonando, pues nunca tembló. No, pues ha de estar descompuesta, ¿no?
O es como decir, todos los días entre las 5 y las 8 los semáforos se ponen en rojo. Ah, pues entre las 5 y las 8 no le vas a hacer caso, ¿no? Eso sucede. ¿Qué pasa en el nuestro estilo de vida moderno? ¿Recuerdas que te decía que la modernidad es el problema? Sí. ¿Qué contiene maltodextrina? Todas las cosas, normalmente todas las cosas endulzadas, todas las cosas empaquetadas. Hasta las fórmulas de bebé tienen maltodextrina, querido. ¿Sí? Las fórmulas de bebé, los productos fit, ¡ay, cómo me da piojos esa palabra! Pero puedes tener una barrita fit, ¿no? Con su madrazo de maltodextrina. Todos los productos deportivos tienen maltodextrina. Todos los, ¿sabes? Las cosas que según esto son sanas. ¿Y por qué utilizan tanto la maltodextrina? Porque la industria tiene el derecho de etiquetarlo como un carbohidrato complejo, como un almidón, no como azúcar. Entonces te retacan de maltodextrina y entonces cuando declaran los nutrientes tienes 10 gramos de carbohidratos y 0 gramos de azúcar. Te preguntarás, y 0 gramos de fibra, 0 gramos de azúcar. Te preguntarás, oye, ¿por qué 10 gramos de carbohidratos, 0 de fibra y 0 de azúcar y aún así tiene 10 gramos de carbohidratos? Ah, son almidones, son reportados como almidones y normalmente si tú lees la etiqueta de ingredientes te va a decir maltodextrina como primer ingrediente y eso te genera una cascada de problemas. Me ha tocado casos en las personas que ya están ayunando bien, ya están comiendo bien, hacen ejercicio bien, duermen bien y aún así amanecen con unas glucosas de 120 y rascándole y rascándole y rascándole, consumen sus suplementos saludables, que el primer ingrediente es maltodextrina, pero no tiene azúcar. Ah, pues sí. Y a los 3 días que dejan esos suplementos chafas, glucosa normalizada. Leer las etiquetas es fundamental. Tienes que aprender a leer etiquetas. Si no sabes leer etiquetas, estás a expensas de lo que la industria te da, ¿vale? Entonces, hay que entender esto. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día en la alimentación normal promedio en Latinoamérica, al menos? México y Latinoamérica. Nos desayunamos un cereal con leche light, porque pues no quieres grasa, ¿no? Entonces te desayunas un cerealito con leche light, incluso aunque tenga una cinta métrica, ¿no? Fit en su etiqueta, pues de poco sirve, ¿no? Cereal, que muchas veces estos cereales tienen maltodextrina para hacerlos más palatables, más ricos. Cereal con leche light, un juguito de naranja o fruta con granola y mielecita de agave orgánica del Himalaya, ¿no? A tu cuerpo no le importa cómo le llames, lo que le importan son las moléculas que le metes. ¿Sí? Eso se desayuna una persona. Después se come un snack, una barrita sana o un platito de avena con frutita picada, ¿no? Ok. Después, en la comida, unos taquitos de algo, unos taquitos de papa, unos taquitos de lo que sea. Y te lo digo porque esto yo comía, ¿sí? Taquitos de algo, con arrocito, sopa de pastita y un postrecito, ¿no? Eso es una comida normal, ¿no? Un snack en la tarde, después de la comida en la tarde, porque pues nos da un bajón de energía, nos da el mal del marrano, el mal del puerco, como decimos aquí en México, ¿sí? Te comes un snack, un chocolatito, un dulcecito para recuperar energía, porque pues sigo en el trabajo, ¿no? Y pues necesito recuperar la energía porque se me bajó. No es normal, antes que nada, no es normal. O sea, no es natural, se normalizó, pero no es natural, ¿sí? Eh, Después, en la cena, la gente se cena unas quesadillitas con queso panela abajo en grasa, ¿no? Me encanta. Hechas con tortillinas, vagas en grasita, mi vida. Entonces, ¿qué pasa con una comida así? ¿Qué pasa con una comida parecida a esto o cualquier cosa que, que parecida a esto? ¿Qué pasa? Pues aquí tienes tu gráfico, ¿no? Una persona sana que de antemano tiene glucosa, una glucosis normal, de antemano tiene una insulina normal, así se va a ver, ¿no? En las rayas azules horizontales tienes la insulina normal en ayunas y la insulina sana postprandial, quiere decir después de comer. Ese sería el margen superior. ¿Sí? Después, en el lado derecho tienes la glucosa sana después de comer o postprandial y la glucosa sana en ayunas. ¿Sí? Tu primera comida, mocos, lo que te decía, ¿no? Tu cereal con lechita light o tu frutita con granola y miel, ¿no? Cosas así sanas.
Bueno, bolas. Sube la insulina, sube la glucosa, sube la insulina. Baja la glucosa, baja la insulina. Y otra vez, snack, baja. Comida, baja. Snack, baja. Cena, y empieza a bajar progresivamente. Ya que supera determinado margen muy alto, ¿sí? Una cantidad extravagante de insulina toma más tiempo en ser degradada, ¿sí? Toma más tiempo en ser degradada. Entonces, al día siguiente estás normal. Regresas a tu margen inicial, ¿no? Sí, solo si estás sano. Sí, solo si esto no se repite mucho tiempo. ¿Sí? ¿Esto lo puedes controlar una vez, de vez en cuando? Sí. Pero recuerda dos cosas. Uno, siempre que la glucosa está arriba de 200, hay daño a las proteínas. Siempre. Aunque seas el más fit del mundo, ¿sí? Si tu glucosa supera una vez, de vez en cuando, 200, se te están caramelizando las proteínas. Y eso significa envejecimiento acelerado. Aunque corras maratones, me vale gorro. Así funcionas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto va a generar un estado de hiperglucosis, va a generar un estado de hiperinsulinemia y va a generar todas estas áreas, todos estos repetidas ocasiones, áreas bajo la curva en la que hay insulina, pero no hay glucosa. ¿Sí? ¿Recuerdas el ejemplo de la alarma sísmica o de los semáforos? Bueno, lo estás haciendo 5 veces al día o 6 veces al día. ¿Ok? Bueno, esto se le llama un estado crónico de hiperinsulinemia. A lo largo de muchos años tienes la insulina elevada que provoca que tu cuerpo deje de hacerle caso. Tus órganos, músculos, huesos, grasa, etcétera, dejan de hacerle caso a la insulina. El primer órgano, no, estadísticamente hablando, el primer órgano que deja de hacerle caso a la insulina o se vuelve resistente a ella es el hígado. Y esto genera hígado graso. ¿Sí? Pero bueno, tema de otro día.